Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? Pues yo creo que sí. Primero, nos da un alcance a los estados, que todavía no somos un estado, hay que dejarlo claro. El 122 constitucional limita todavía a que seamos un estado, nos vamos a una entidad. Subimos el nivel de ser solamente habitantes de la ciudad, ahora somos ciudadanos de la parte de la capital, que está igualándose a los demás habitantes del país. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Que es muy importante. Yo pienso que se le va a dar al ciudadano el verdadero valor. ¿A qué me refiero con esto? Que el ciudadano va a poder calificar a aquellos que hacen la práctica política de servicio hacia la comunidad y que ellos mismos digan, te califico bien, puedes continuar al frente. No que te califico bien, te voy a quitar el mandato, y eso hará que los políticos se dediquen realmente a servir al ciudadano, no a cambiar de puesto o a pasar a otras áreas, sino al contrario, si quiere continuar al frente de la institución, de la diputación, de la jefatura de gobierno, pueda lograr el objetivo que sea trazado. Yo creo que tenemos que ampliarlo, porque precisamente un diputado que no da cuentas de lo que está haciendo a sus representados implicará que tenga que ir a informarle directamente a los representados. Es ahí donde se puede realmente acercar a la ciudadanía a los órganos de decisión político-administrativas, político-políticas y en otros sentidos también, ¿no? ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Sí, solo sí, esta es de carácter medicinal. No hay más. Esa es la única manera. Se ha visto que la cannabis, en las partes de los cannabinoides, se puede extraer para ciertos usos medicinales. Lo otro tendremos que discutirlo y tendrán que discutirlo en el carácter federal para autorización o no de este tipo de consumos. Nosotros creemos y estamos ciertos que solamente que sea de carácter medicinal. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldías? Bueno, acerca más al ciudadano a quienes los representan en primera instancia, y esto permitirá realmente el acercamiento directo del alcalde. Habrá un consejo de ciudadanos que cogobernarán con él, tomarán decisiones en forma conjunta y permitirá que la sociedad pueda presentar con ellos un representante de cada área que pueda hablar por ellos, y esto permitirá realmente una política más abierta. El artículo número 15 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México propone ampliar los derechos laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Así, los asalariados tendrán al menos 20 días de vacaciones al año y no deberán de trabajar más de 40 horas a la semana. En las iniciativas que se presentaron por varios compañeros, estamos hablando que el jefe de gobierno tenga posibilidades de dictar políticas públicas relativas al trabajo con salarios de carácter profesional y que permita realmente entrar en el rango del salario mínimo. En la Ciudad de México hay más de 200,000 ciudadanos que cobran un salario mínimo. En el país hay 7 millones. Entonces, ¿qué necesitamos? Romper este paradigma y empezar a impulsar nuevos salarios que den certidumbre y certeza. Esto lo estamos viendo en la Constitución, sí, y lo vamos a redondear
con las propuestas de todos los diputados constituyentes y de la ciudadanía, porque te he de decir, son 1.450 iniciativas ciudadanas y de diputados. La mitad prácticamente, un poquito más de la mitad son ciudadanas y la otra pertenece a los diputados. Históricamente, es la Constitución o es el constituyente o el legislativo que más iniciativas tiene, ni siquiera el Congreso de la Unión, ni siquiera el Senado, ni siquiera los locales. Esta es la que más iniciativas han llegado para su discusión, para su implementación y para su adecuación en la propia Constitución. Una de las partes que tenemos y nosotros impulsamos es la certificación de habilidades, de competencias laborales. ¿A qué se refiere? Mucha gente no tiene la posibilidad de concluir una carrera profesional, se va quedando en el tiempo y eso le impide acceder a nuevas estadías económicas y sociales y sobre todo de carácter de trabajo. Entonces se va limitando. Hay procesos de carácter legal que si no lleva un documento no le permiten acceder al siguiente. Digo, se ve ahí cuando los empresarios ponen requisitos y ahí se limita. ¿Qué estamos promoviendo? La certificación de habilidades de carácter laboral. ¿Para qué? Para calificar la habilidad que tenga aquel compañero, aquel trabajador, en lo que sabe desarrollar. Un plomero o un carpintero. ¿Qué sabe hacer? A lo mejor no es un arquitecto, no es un diseñador, pero tiene la habilidad suficiente para poder calificarlo y certificarlo. Certificando su habilidad permite que éste tenga ese documento que le vaya a dar el siguiente rango, que es el aspecto económico. Cobra por lo que sabe o, en un sentido práctico, accede al siguiente puesto por su conocimiento práctico. El proyecto de Constitución de la Ciudad de México promueve la participación ciudadana. Es por ello que se propone que los habitantes de esta ciudad tengamos el derecho de presentar iniciativas de ley ante nuestro Congreso local. ¿Qué opinan los diputados constituyentes al respecto? Mira, yo te diría dos cosas e invitaría a los que nos ven del otro lado de la pantalla a que lean la Constitución. Primero, el marco que manda el jefe de gobierno para que sepan qué está proponiendo y después lo que vamos a ir emitiendo como dictámenes para que ellos vayan normando su propio criterio. Si esto lo hacemos, entonces la Constitución tendrá realmente el valor. Es responsabilidad de todos estar en la misma sintonía, leyendo la misma Constitución, porque nos va a regir a todos. Hayan votado por unos o hayan votado por otros, es para todos los que estamos en la ciudad. Con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Mexiqueño, por ser del centro, por ser de la parte céntrica del país. Los mexicas estaban aquí, entonces vamos cerquita a ellos y creo que será el nuevo gentilicio, eso es lo que yo creo. No hace falta que todos definamos, porque esa sería otra pregunta que tendríamos que hacerle a todos los habitantes de esta gran ciudad, cómo quisiéramos que nos dijesen a todos nosotros. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.